Conducción Gisela Bayona. Como mencionábamos hace un momento, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 632 el 15 de mayo de 2025, declarando como grupos armados organizados a 3 estructuras criminales: el Frente Oliver Sinisterra, las disidencias comuneros del sur y los comandos de la frontera. Estas agrupaciones disidentes de las FARC y del ELN han sido señaladas por su impacto en la seguridad nacional y su participación en actividades ilícitas como la minería y el narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas como la provincia de Orellana. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Paco Moncayo, exalcalde de Quito y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, Paco? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con usted, Gisela, a las órdenes, atento a su interesante entrevista. Muchísimas gracias. A ver, si bien la decisión del gobierno de catalogar a estas 3 estructuras como grupos armados organizados se enmarca en el conflicto armado interno declarado por el gobierno en enero de 2024, que buscaba pues combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en el país, ¿considera usted, Paco, que esta medida es adecuada y oportuna? Bueno, como ustedes saben, son movimientos subversivos colombianos que operan en el territorio ecuatoriano. Nuevamente hay que insistir, esta es una amenaza transnacional y los países no van a poder derrotarla si no operan conjuntamente de una manera cooperativa. El problema colombiano se ha desbordado el Ecuador, esto lo sabemos. Aquí en el Ecuador no se produce la droga, aquí no tenemos sembríos de arbustos de coca. Es de Colombia de donde nacen los problemas que vivimos. Entonces, si estos grupos operan en nuestro territorio, dentro del derecho internacional, en el campo del derecho internacional humanitario, es importante que se los defina como grupos armados a los que hay que combatir militarmente y con todo el poder del Estado. Y como usted menciona, estos grupos vienen de la disidencia de grupos colombianos, como es las FARC, como es el ELN, y mucha de esta situación que tenemos hoy en el Ecuador y que usted ha mencionado tiene relación con Colombia, vienen también porque se firmó un acuerdo de paz que nunca se cumplió, y al final esta gente pues decidió volverse a reagrupar en diferentes células y seguir delinquiendo, porque eso es lo único que saben hacer en la vida estos señores. Pero en ese caso, ¿qué responsabilidad tiene Colombia también en apoyarnos en esta lucha? El punto de vista, y por eso es que estamos insistiendo generalmente en la necesidad de una estrategia nacional para combatir al crimen organizado transnacional. Una estrategia nacional no es solamente emplear policías y militares. Una estrategia nacional abarca todos los campos del poder nacional y todos los frentes en los que se actúa. En este caso, una prioridad fundamental tiene el frente externo, porque si no se comprometen Colombia y Perú en esta lucha, en este combate, sabiendo que, por el contrario de lo que sería de esperarse en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para combatir el crimen y la droga, se observa que el 2023 se incrementó en un 30% la producción. O sea, ¿qué va a hacer el Ecuador si Colombia no aporta a la solución del problema? Usted lo ha dicho bien. Antes hablábamos de que el Ecuador limita por el norte con las FARC. Era una situación real. Las FARC son las que ejercían el control del territorio en el norte. Ahora, después del fracasado proceso de paz, es una decena de disidencias y grupos criminales que se mueven entre los dos países con gran libertad de acción. Si les presionan del lado ecuatoriano, se van a pasar al peruano y viceversa, al colombiano o al peruano y viceversa. Entonces, se necesita que estemos adecuadamente organizados los 3 países, con el apoyo de los consumidores, los que generan el problema.
Si no se consumiera la cocaína en Europa, en Estados Unidos, nadie la estaría sembrando. Necesitamos trabajar cooperativamente para enfrentar la peor amenaza que ha tenido el Ecuador en su historia. Ahora, desde su experiencia, Paco, como ex jefe del Comando Conjunto, ¿qué desafíos operativos y estratégicos se enfrentan las Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos en el marco de un conflicto armado interno? Grupos que, por cierto, tienen muchos recursos económicos para esta lucha. Desde hace 20 años aproximadamente, como usted sabe, yo sigo siendo docente en los cursos de los coroneles, de los almirantes, en fin. Desde hace 20 años ya los oficiales en todos los niveles, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, vienen tratando y actualizando la doctrina para este nuevo tipo de amenaza. El problema es, como usted plantea, no puede haber el personal mejor capacitado, mejor preparado, si es que no tiene las capacidades operativas. Por eso hay planes de capacidades que se adecuan a las amenazas. Ya no es la guerra internacional, no es como el Perú, en fin, pero necesitamos que las Fuerzas Armadas tengan capacidades operativas. No es una cuestión solamente de sacarles de las calles, de darles la responsabilidad a las cárceles. Esto, las cárceles, que fue fantástico, fue un gran paso para quitarles los puestos de mando a los delincuentes. Hay que entonces operar con nuevas doctrinas, nuevas formas de enfrentamiento, y esto ya es conocido, ya no es novedad, porque como ustedes saben, México, Colombia vienen trabajando de esta manera durante mucho tiempo, y muchos oficiales nuestros se han ido a Colombia a estudiar allí, a experimentar allí los problemas. La gente sabe lo que hay que hacer. Hay que darles los medios para que lo hagan. Paco, usted también como exalcalde de Quito, ¿cómo cree que esta declaratoria afectará la seguridad de las ciudades, de las administraciones locales también, especialmente en términos de lo necesario que es la presencia militar y la percepción de seguridad ciudadana que necesita la gente en las ciudades, sobre todo las principales ciudades que se han visto bastante afectadas también por este flagelo? Usted plantea un tema crucial en una estrategia nacional, como le decía hace un rato, de seguridad. Una estrategia nacional de seguridad tiene que comprender la participación de todos los niveles de gobierno. Usted recuerde, en mi alcaldía trajimos expertos de Colombia precisamente, al doctor Acedo, y tuvimos un plan de seguridad integral que fue muy reconocido internacionalmente. Entonces, la Junta Parroquial, el gobierno cantonal, el gobierno provincial, con el gobierno nacional y las demás funciones del Estado son parte de una estrategia nacional. Nadie puede lavarse las manos. Y por supuesto la propia sociedad, cada barrio organizado para su seguridad. En fin, es una gran tarea que convoca la unidad de todos los ecuatorianos para que podamos liberarnos de esta perversa amenaza que hoy nos tiene agobiados. ¿Y cree que el actual marco legal ecuatoriano es suficiente para poder enfrentar a estos grupos armados organizados o considera necesario realizar reformas adicionales luego de las tantas que ya se han hecho? No, mire, ya este momento no es un tema de reformas legales. El marco jurídico lo permite. Hay leyes para todo. Hay leyes, por ejemplo, para el uso progresivo de la fuerza, reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Existen normas en la propia Ley de Seguridad Pública del Estado, pero tenemos que hacer que funcionen las instituciones. Le digo, y esto vengo repitiéndolo tantas veces, ¿qué será que solo nosotros somos tan especiales? Que si en todos los países funcionan los consejos de seguridad nacional, funcionan las secretarías de los consejos de seguridad nacional, funcionan los centros de gestión de crisis, y nosotros no. Cada presidente llega y enfoca a su modo un problema tan grave en el que no caben improvisaciones. Entonces ya pasó la elección y ya se despoliticemos en el sentido de la competencia politiquera el tema de la seguridad, pongámonos de acuerdo todos, porque si la función legislativa, la ejecutiva
la judicial, todos los niveles de gobierno, no nos comprometemos, le damos ventaja al enemigo. Y ellos usan de esa ventaja. Y además en esa línea, Paco, ¿no se deberían también implementar mecanismos para asegurar que las acciones del Estado en este conflicto respeten los derechos humanos y eviten posibles abusos? Y esto no les gusta generalmente a la gente que se encarga de seguridad, que yo les mencione. El tema que esta lucha tiene que ir de la mano con los derechos humanos, porque ya se cometieron, entre comillas digo errores, porque aún no se sabe si fueron o no fueron errores, pero perdimos 4 niños en un tema muy confuso y muy doloroso para los ecuatorianos, ¿no? Entonces, yo sé que esto se le genera un conflicto a quienes están en esa lucha, pero hay que plantearlo también. Sí, por supuesto. Mire, Isela, cuando estuvimos en función nosotros, en el propio Ministerio de Defensa manteníamos una oficina de derechos humanos y se capacitaba y se capacita todavía a los militares, a los policías en el tema de los derechos humanos. Existen normas internacionales que hay que respetar. De ninguna manera se puede tener éxito en un combate de carácter interno si es que se violentan los derechos humanos. ¿Cuántas veces hemos dicho, y con la cara limpia, porque yo puedo decirlo, en 40 años que estuve en el ejército, jamás un soldado mío disparó a un ecuatoriano, y peor torturó a un ecuatoriano, jamás. Entonces, con la cara limpia de esa historia, tenemos que nosotros ser respetuosos de los derechos humanos. A los colombianos que han pasado por tantas cosas, por los falsos positivos, por ejemplo, ellos tienen en el propio ejército un observatorio de los derechos humanos, porque nadie quiere una carta abierta para abusar, pero también se necesita que los organismos de derechos humanos entiendan que esas 11 familias que quedan huérfanas, viudas, también son pues seres humanos. Ahí nunca se pronuncian los derechos humanos. O los militares somos unos seres tan despreciables que no merecemos siquiera la atención cuando nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos están sufriendo. Los derechos humanos tienen que ser para todos. Yo le agradezco, Paco, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, por invitarme. Siempre un gusto. Una buena tarde. Nos acompañó Paco Moncayo, exalcalde de Quito y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.